La planta Aristolochia chilensis, más conocida como oreja de zorro, tendría facultades cancerígenas, según estudios publicados por la revista Science Translational Medicine. Esta especie ha sido utilizada por decenas o por décadas más bien en nuestro país como una hierba medicinal y de acuerdo a investigaciones locales tendría algunos efectos acumulativos en el organismo, por lo que se podrían observar incluso efectos nocivos después de algunos meses de ingesta. Queremos conocer más respecto de esta oreja de zorro y para eso está en el estudio el académico de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago, Alejandro Ursúa. Alejandro, gracias por venir. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Para qué se usa esto que le llamamos oreja de zorro, pero usted me decía el nombre es Aristolochia chilensis? ¿Para qué se usa normalmente? Se usa como antihemorrágica. ¿Ya? Y se usa en partos difíciles, se usa para expulsar placenta y se usa también en reglas dolorosas. Ya, y esto se consume como té, se masca. Claro, se consume la raíz. Ajá. Y se consume de dos maneras: un té en el que aproximadamente se agregan 2 gramos en una taza de agua, o algo que se llama decocto, que es un hervido del orden de 40 gramos de raíz molida con 1 litro de agua, y eso se bebe. ¿Y esto, Alejandro, es de más bien un uso habitual en zonas más rurales? ¿En qué áreas del país o en qué contexto es más bien utilizado? Yo diría que en zonas más rurales, porque además había una intervención sobre los ecosistemas que ha sido dramática. Por ejemplo, en la costa de la Quinta Región esa planta era habitual, ahora ya no se encuentra, lo único que se encuentran son condominios. Lo mismo en la Cuarta Región, entre Coquimbo y La Serena. Entonces el deterioro ambiental ha hecho que esta planta, que es una planta relativamente frágil, desaparezca. ¿Qué daños produce y por qué hay una alerta y por qué en esta investigación se descubre que podría tener efectos nocivos? ¿Qué es lo que produce? Mira, nosotros tenemos un proyecto Fondesit, financiado por Fondesit, y además estamos financiados por la Universidad de Santiago, y estábamos trabajando la planta en otro contexto, en un contexto más de ecología. Y por un accidente de trabajo, en el fondo, nos pusimos a trabajar con la raíz y descubrimos que la raíz tenía estos compuestos tóxicos que están probados desde hace 30 o 40 años que son venenos. Ahí estamos viendo en la imagen de la pantalla, esa es la planta. Esa es la planta, claro. Mucha gente que a lo mejor no la conoce de nombre o le suena, pero de vista quizá la pueda reconocer. Sí. Ahí esa es. Y usted me dice que por un accidente encuentran que la raíz tenía elementos tóxicos. Necesitábamos en realidad más de una molécula. Entonces alguien del laboratorio dijo, ¿y por qué no trabajamos con la raíz? Porque no la hemos trabajado nunca y nunca nadie la ha trabajado. Y encontramos la molécula que queríamos, pero la encontramos de manera, en una concentración enorme. Y entonces empezamos a revisar la bibliografía. Es decir, nos acordamos de que esta planta, de que esos compuestos son muy venenosos. Después nos acordamos de que la planta se usa en medicina y presentamos el trabajo en un congreso internacional. Bueno, y el congreso y el trabajo tuvo bastante impacto. De hecho, le colocamos un nombre vendedor, es decir, Aristolochia chilensis, una planta medicinal chilena peligrosa. Ya. ¿Cómo? A ver, los daños concretos que produce la ingesta de eso. Una persona, por ejemplo, que usted me decía, mire, se usa para controlar la hemorragia, para las menstruaciones dolorosas. Una persona que consume esto para mitigar esas molestias, ¿tiene un efecto inmediato, es acumulativo? Si lo hace consumiendo un decocto una vez al mes, tiene efecto acumulativo y probablemente va a desarrollar en un par de años un cáncer renal, o al hepático o al estómago. Y eso nosotros no lo hemos estudiado, pero hay una enorme cantidad de bibliografía que lo avala. Los compuestos que tiene, se sabe cómo actúan, se conoce el mecanismo de acción, van directamente, atacan el ADN y lo destruyen y producen entonces un cáncer muy rápido. Perdón, ¿se sabe, Alejandro, que las plantas en general, bueno, son unas con otras a veces primas, hermanas, tienen conexiones porque provienen más o menos del mismo, comillas, origen? Sí. ¿Eso podría indicar entonces que otras especies similares, como decimos más fácil, parientes de esta planta, podrían también ser susceptibles de ser investigadas por también poseer agentes cancerígenos? Bueno, hay una alerta mundial con Aristolochia. En realidad se publicó hace un año atrás un paper en una revista muy prestigiosa, el Journal of Pharmacology,
en el que decían de que sería necesario que todas las aristoloquias que se utilizan en medicina popular fueran estudiadas para tener una idea de cuál puede ser el impacto potencial que tengan en la generación de estas patologías. Pero claro, hay otras plantas que también son muy venenosas y que nosotros estamos en contacto diario con ellas. ¿Se le ocurre alguna que nos mencione? Hay una que la quiero mencionar, yo no quiero hacer una apología, pero hay una que se está utilizando y que es súper peligrosa, que es el floripondio. ¿Ya? ¿Te ubicas el floripondio? Me suena, pero no tengo claro tampoco para qué sirve. Es una que tiene una flor, una campana enorme, una campana grande, que puede ser amarilla, rosada, y es una planta de ornato. ¿Ya? Pero es una planta que se usa en ritos religiosos, sobre todo en la zona altiplánica, porque tiene unas moléculas que producen algún efecto tipo alucinógeno. Entonces, si tú entras a internet y buscas floripondio, te vas a encontrar con una tremenda lista de recetas de chanta que la colocan, como se llama, para que los cabros jóvenes fundamentalmente la consuman. Y los efectos son brutales. Es decir, no solo inmediatos, sino que... Son inmediatos y pueden llegar a ser mortales. Perfecto. Y respecto de esta Aristoloquia chilensis, si alguien, conocía más como oreja de zorro, decíamos, si alguien la ha ocupado alguna vez, si tiene alguna inquietud, ¿qué debiera hacer para resolver su inquietud? ¿Hacerse algún chequeo renal? No, una vez puntual no pasa absolutamente nada. Lo que ocurre es que esto estalló porque hubo un accidente en Europa, que en una poción que se vendía, en la que había varias hierbas que se vendía para adelgazar, había una aristoloquia. Y la gente que la consumió falleció o desarrollaron patologías renales gravísimas. Perfecto. Alejandro, le quiero agradecer mucho haber venido al estudio de CNN a comentarnos de esta investigación y de las propiedades que se han descubierto respecto de esta oreja de zorro, Aristoloquia, más científicamente mejor llamada así. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Que le vaya bien. Muchas gracias.